Bienvenidos al segundo episodio de este ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia. Mi nombre es David Fernández, conmigo aquí Ítalo Severini, el doctor Ítalo Severini. ¿Cómo estás, Titi? No tengo ningún doctorado, así que con Ítalo Severini está bien. Creo que estamos todos de acuerdo. Bien. No nos vamos a poner en técnicos porque para eso está justamente el tema en cuestión que nos invita a discutir el día de hoy. Llegamos hasta el puesto 91 en el primer episodio. Hay algo que me di cuenta, obviamente siempre pasa después de terminar de grabar, que faltó aclarar durante ese episodio respecto a qué cuestiones tuvimos en cuenta a la hora de analizar quiénes entraban y quiénes no en la lista, y es, por supuesto, la importancia de los logros, más que individuales a nivel equipo, ¿verdad? Sí, siempre para armar cualquier lista de cualquier cosa se tiene que hacer una ponderación. No todo vale lo mismo y no todo da lo mismo. O sea, si vos me decís que tenés 50 títulos, pero de esos 50 títulos ninguno fue una Copa del Mundo, en la consideración va a ser menor que si tenés 2 Copas del Mundo que 50 títulos de Copas de la Liga Polaca, ¿no? Exactamente. Si sabes cuánto pesa, vas a estar mucho más arriba de este ranking que alguien que no, probablemente, especialmente si fuiste una persona que fue importante en la consecución de ese título, es lo que estamos valorando. Luego títulos continentales, por lo menos, si entiendo bien, hasta la década del 80 prácticamente consideramos como iguales Libertadores y Copa de Campeones de Europa, tal vez incluso por momentos más la Libertadores que la Copa de Campeones, así como a partir Sí. de los 90 más la Champions que la Libertadores, ¿verdad? Sí. El quiebre es la ley Bosman, lo sabemos todo, no vamos a poner Sí. a discutir sobre la ley, no viene a eso el podcast, pero si en algún podcast seguramente cuando estemos un poco más sueltos y más enojados porque alguna joven promesa argentina se fue muy joven a otro país, lo vamos a putear y bastante y hablaremos un poco más en detalle de eso. Y Bosman no luego está en esta lista. entrarán. No, intentamos que no haya belgas en la lista específicamente. Sí. Luego, bueno, cuentan títulos menores de selección, títulos continentales a nivel selección, y más abajo ligas locales, que son importantes. Si demostrás dominio de una liga de primer nivel, por supuesto, es importante. Y no nos fijamos, y a nadie le van a importar, eso sí lo mencionamos en el primer episodio, si ganaste 80 estaduales brasileros, 40 Copas del Rey, 20 Copas del Generalísimo o 30 Charity Shields. Sí. Eso no le mueve el amperímetro absolutamente a nadie. Copas Chiquitapia no cuentan. Exactamente. Así que Así Iván que, Pichut no va a estar en la lista tampoco. una vez aclarado esto, creo que podemos continuar. Habíamos quedado en el puesto 91 en el primer episodio y proseguimos entonces con el puesto 90. Oriundo de Italia, habiendo jugado en el Inter de Milán la mayor parte de su carrera, pero también en el equipo de enfrente, en el AC Milán, Juventus, Varese y Atalanta, entre el año 27 y el año 47. Alrededor de más de 500 goles en primera, 546 técnicamente, pero la verdad es que no me fío mucho de los registros antes de ciertos años. 53 partidos como internacional italiano y 33 goles con la Azzurra. Giuseppe Meazza, 3 Series A, 2 mundiales, 3 veces Capo Cañoneri, Balón de Oro del Mundial 34 y parte del equipo ideal del Mundial 38. Giuseppe Meazza. Bueno, más allá de lo icónico que es Giuseppe por el tener el nombre de una de las canchas más lindas que se han hecho en la historia del fútbol, estamos hablando de un jugador de época, un jugador que es imposible obviar a la hora de analizar lo que fue la Italia de los años 30, no políticamente, sino futbolísticamente hablando, pero era un jugador extremadamente hábil, con características más, podríamos decirlo, más latinas de ahora que de jugador italiano clásico, rocoso, todo musculoso. No era el caso de Giuseppe Meazza.
Estamos hablando de un talentoso enganche, encarador, gambeteador, que sus goles más recordados son entrando al arco con pelota y todo, después de gambetear al arquero y a los defensores. Entonces, estamos hablando de un tipo extremadamente talentoso. Bueno, Italia siempre ha sacado este tipo de jugadores, por lo menos hasta hace no tanto tiempo, hoy por hoy ya es más complicado, pero siempre tuvo que ver, siempre el problema fue más las oportunidades que se le daban a estos jugadores y los espacios que se le daban. En esa época todavía la filosofía del fútbol italiano no había evolucionado al punto de negarle oportunidades a ese corte de atleta creativo. Meazza, entiendo yo, es uno de los pocos jugadores de las décadas del 20 y del 30 en Europa que se pueden comparar con los talentos que había en Sudamérica. Tal vez él y ahora se me ocurre solamente Matías Sindelar. No, Sí, no Iván creo Marek que haya. también. Bueno, pero es un Tres. puñado de Sí, 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 jugadores. sí. Claro, un puñado de jugadores que son los únicos que están a la altura de lo que se hacía en el Río de la Plata y en Brasil en esos mismos años. Cuando hablamos de Meazza, hay que hablar un poquito también del personaje, ¿no? Meazza es una estrella de rock antes que el rock nazca. Un tipo que bailaba tango en esa época en Italia, que es muy conocido por ser un amante bastante popular en esa época. Pre-HIV no tenía ningún tipo de problema en anunciar a los cuatro vientos que había sido una persona que había ayudado a la explosión demográfica de Italia. Y no se ponía ni colorado el hombre, así que estamos hablando de una estrella total, una de las primeras estrellas del fútbol, ¿no? Sí, y hablamos de vuelta, las anécdotas son montones de él despertándose en una cama que no sabe dónde está con muchas mujeres y tener que irse corriendo porque tenía que jugar un partido, llegar y meter 2 goles, tal vez. Sí, sí, Esa sí, es sí, una sí. anécdota específica. Pero al Sí, mismo sí, tiempo sí, o sea, estamos hablando de alguien no le que. inventaste eso, o sea, No, sucedió no, no. eso. Exacto, estamos hablando de una persona que mete 33 goles en 29 partidos en su segunda temporada en primera, 33 goles en 31 partidos en la tercera y 31 en 33 en la cuarta. No siendo Eh, 9. no siendo 9, y de hecho podría haber metido muchísimos más goles, pero por, bueno, cuestión de problemas de lesiones tuvo que cambiar su juego totalmente y Sí, continuó siendo casi igual de efectivo a pesar de eso. sí, sí, se transformó en un volante externo, bastante más retrasado en la cancha, como para poder usar su talento y su visión del juego, porque era un tipo muy inteligente para jugar a la pelota. En el Mundial 38, que ya estaba bastante disminuido físicamente, es más, se pensaba que no podía llegar al Mundial 38 por estas lesiones que tenía. Es más, un año después no juega todo un año por las lesiones intentando recuperarse. O sea, tiene 20 años de carrera, pero en el medio hay varios años que no juega. El, se transforman de media punta, que en ese momento no se decía media punta, pero para llevarlo a términos actuales, en un extremo bastante más tirado a la banda, justamente desde la banda tira los centros que proclaman a Italia campeona del Mundial 38. Justamente son 2 asistencias de él en semifinales y final lo que hacen la diferencia para Italia. Sí, es difícil analizar el valor de esos dos mundiales por distintos motivos. El del 34 específicamente porque, bueno, se juega en Italia y sabemos, hay un, hay una historia extensa de los locales en los mundiales siendo particularmente beneficiados, lo cual probablemente haya sido más cierto todavía en la Italia fascista, donde tal vez incluso más que sobornos corriera el riesgo de la vida, corriera en riesgo la vida de más de una persona. Si no hablamos Eh, solamente de árbitros, hablamos de eh, rivales. exacto, pero también por el hecho de que Uruguay y Argentina, las dos grandes potencias de la década anterior y de ese momento, no participasen. Entonces, sí es cierto que Giuseppe Meazza fue el mejor jugador del Mundial 34, no lo fue el 38, donde fue Leónidas da Silva, ya Sí, brasilero, eh, equipo, miembro o parte de un equipo que incluso en esa época todavía estaba por debajo de los equipos rioplatenses. sí. Entonces, es difícil, incluso a pesar de sus éxitos, es todavía, y a pesar del tiempo, es todavía más complejo ponerlo en contexto a Meazza a nivel internacional.
Sí, sí, sí. Los grandes asteriscos de esos mundiales son, son llamativamente mayores que cualquier otro asterisco que haya habido después en mundiales posteriores. Eh, Mil peros que le puedas poner a cualquier mundial que se haya conseguido después, el del 34 y el del 38 tienen todos los que quieras ponerle más. Sí, 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 le bajamos el precio en el episodio anterior al Mundial del 66. La verdad es que especialmente el del 34 no existe, a ver, no existe mundial más viciado de polémicas, a Ah, ver, de árbitros localistas, etcétera, lo que se quiera sí, decir, que ese. Hay varias historias de Meazza, lo cual me hace respetarlo todavía más. Meazza aprovechando los favores de los árbitros y golpeando a jugadores rivales, sí, sí, sí. aprovechándose de contra España, creo que Contra España, particularmente. sí, 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 contra España. Sí, bien. Contra España Eh, le pega una piña directamente a uno que le pega una patada. lo cual, bueno, claro, bueno, puedo respetar más que nunca un talentoso que cuando le dan vía libre aprovecha y se pone a repartir también por su cuenta y no solamente es víctima de la violencia ajena, ¿verdad? Sí, sí, sí. A pesar de todos estos asteriscos que le podemos llegar a poner a los títulos que tiene, Miasa fue sin duda el mejor o el segundo mejor jugador de toda una década en el fútbol europeo, lo cual lo hace más que merecedor de estar en este ranking. Sí, por supuesto. Y hay una última historia que tenía ganas de contar, que es en los 70, cuando Gigi Rival iba a sacar el título de goleador histórico de la selección italiana. Meazza salió al toque a decir, bueno, la diferencia es que yo hacía los goles en los mundiales y Rival los hace contra Chipre y Turquía. Sí, 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 sí. Meazza, si bien no se destacó posteriormente como técnico, sí como descubridor de talentos. A otro miembro de esta lista lo descubrió el Sandro Mazzola, fue él el que lo rescató entre varios rebotes que había tenido Mazzola, fue él el que lo rescató. Así que punto punto para Meazza post jugador. Y, a ver, no hay muchos jugadores que puedan darse el lujo de tener su nombre en un estadio y ser respetado por los dos máximos rivales de esa ciudad, como pasa con el Inter y el Milan. Aunque en ese momento, digamos que no cayó muy bien, obviamente, en el Internacional y que te haya dado el salto al Rossoneri, pero, pero que luego se le haya puesto su nombre, además, se le haya agregado su nombre al Estadio San Siro y que no haya habido quejas. Prácticamente te No, muestra la importancia de Meazza a nivel tanto futbolístico como cultural en el norte de Italia. sí, 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 totalmente de acuerdo. Perfecto. Pasamos entonces al puesto número 89. Sí, cada vez Estamos queda hablando, menos. Estamos llegando al final casi. estamos hablando de un jugador brasilero que jugó en Tomo Aire, en el Santa Cruz, el Mogi Mirim, en el Corinthians, Palmeiras, Deportivo de La Coruña, Barcelona, Milán, Cruzeiro, Olympiacos, Atenas, el Buñodocor, o como se pronuncie, el San Pablo, el Causcorp, Sao Caetano, más de casi 400 goles en primera, o más de 400 goles contando también la Sí, 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 sí. selección. Ahora que lo pienso, siendo no jugando como delantero, 74 partidos como internacional brasilero, 35 goles con la Canariña. Estamos hablando de Rivaldo, un brasileirao, millones de estaduales, dos ligas españolas, una Champions League. No voy a hablar de la Liga Griega o la Uzbeca porque no, no vienen a cuento. ¿Sabe cuánto pesa? Porque ganó el Mundial 2002. Ganó la Copa América 99 y fue Balón de Oro y Jugador FIFA del año ese mismo año. Nada, cuando uno habla de Rivaldo, es imposible no hablar de su pegada. Es lo primero que le viene a la cabeza cuando hablas del Rivaldo jugador. Eh, Chueco, se paraba zurdo, para el que no lo vio jugar, se paraba torcido de la pelota y parecía que tomaba mal carrera para patear. Y no era que tomaba mal carrera, sino que corría mal, pobre, porque tenía las patas totalmente torcidas, de un origen extremadamente humilde, que le pone más INRI a su gran carrera, eh, víctima de una desnutrición tremenda y encima era alto, entonces era flaco y largo y súper desgarbado. Obviamente no llamó la atención de ningún gran club en su infancia o en su juventud. También era
obviamente que era huérfano, o sea, porque para ponerle más tristeza a esta historia era huérfano Rivaldo, y por eso tiene como unos orígenes humildes antes de empezar a descollar en la élite brasilera, ¿no? Porque su historia no es una historia de irrupción en la primera división como un joven prodigio de 17 años que la rompe y que todo el mundo sabe que va a ser el próximo crack brasilero, no. Todo lo contrario, se hizo de recontrabajo en el fútbol brasilero. Y cuando termina de explotar en Palmeiras, ahí ya sí se vislumbraba claramente que iba a ser una estrella total del fútbol. Sí, sí, además, se notó, a pesar de que tuvo una carrera bastante extensa, como ya mencionamos, su currículum, es un tipo al que su físico le jugó muy malas pasadas en el mejor momento en el mejor Sí, momento de su carrera, en su prime, lo cual te marca la pauta de que este mismo jugador, habiendo conocido las 3 comidas diarias mucho antes, tranquilamente podría haber sido uno de los 50, 30 mejores jugadores de la cuando historia. hablas de su físico, ¿hablas de Van Gaal o estás hablando de su físico específicamente como su físico y no estás siendo retórico? No, 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 estoy siendo literal en este caso. A ver, vos mencionaste, ya vamos a hablar de Van Gaal, mencionaste la pegada, lo increíble de Rivaldo es que era capaz de utilizar la pegada de un sinfín de maneras, Sí, desde la forma más delicada posible, combas me absolutamente digas. inesperadas, pero también podía pegarle con una violencia que era sorprendente para alguien que no parecía tener las cualidades físicas. No, no era Roberto Carlos, que tenía los cuádriceps Sí, sí, sí. del tamaño de un balde. Pero podía pegarle con una violencia No, inusitada realmente a la pelota. una cantidad de registros con el pie izquierdo totalmente increíbles. La derecha la usaba para apoyarla cuando pateaba con la izquierda. No vamos a decir una cosa por otra. Pero esa pierna izquierda le pegaba con cualquier parte. Con el empeine le pegaba perfecto. Con cara interna, ya lo habló David. Con cara externa le pegaba muy bien. No era Cuaresma, pero tenía una cara Sí, externa bastante. Que muchos tiros desde 3 cuartos de cancha que pateaba con cara externa, la pelota se movía muchísimo. Los arqueros no tenían ni idea de dónde iba esa bocha y iba adentro habitualmente, porque era un tipo muy efectivo y pateaba el arco con bastante frecuencia, lo cual hacía que las defensas salgan mucho y aprovechaba a meter grandes asistencias también, porque era muy buen asistidor. Aparte de su gran pegada, habilitó a sus compañeros, le debe mucha plata a Rivaldo también. sí, sí. Es sorprendente que podemos estar hablando solamente de la pegada de Rivaldo como su gran característica positiva, pero tenía un control de la pelota, una gambeta. A ver, uno se puede La poner a gambeta ver larga videos sobre de él. todo. La Sí, pero gambeta uno larga puede ver es, los videos del Rivaldo del Palmeiras, el Rivaldo joven, sí, y por ahí tenés un video, una compilación de 2 minutos donde tira 80 caños, no sé. sí, sí, sí. Es una En, máquina. en Europa se focalizó muy bien jugando de derecha a izquierda, aprovechando casi todo el frente de ataque por su pegada y todo, pero siempre atrás del primer delantero, eh, como segundo delantero y como enganche y como extremo por derecha, un tipo que se acoplaba a cualquier sistema, salvo cuando obviamente apareció Van Gaal, ¿no? Que quería ser extremo izquierdo, desaprovechando Claro, casi todas las cualidades que podía llegar a tener Rivaldo. exacto. A ver, creo que si no recuerdo mal, se cruza 2 veces con Van Gaal en el Barcelona, de hecho en una cuando termina yéndose prácticamente. Van Gaal en lugar de tenerlo de 10 o de falso 9 lo quiere poner como extremo izquierdo, como bien decís vos, anulando todos los beneficios que tenía, que te podía Lo dar el quería mejor poner a jugador del desbordar y mundo. tirar centros. O sea, Claro, era vos, Rivaldo, sos el jugador más talentoso del planeta porque está Ronaldo lesionado, entonces vas a tirar centros a Kluivert. Y esa es tu tarea. O a Saviola, si no, mejor idea todavía. Ujú. Bueno, mencionaste a Ronaldo lesionado. Hay un periodo de tiempo que se da en el año En el 99, cambio de siglo. 2000, en el cambio de siglo, en que Ronaldo está muerto, básicamente, en el que Zidane en la Juventus no son los mejores años de la Juventus necesariamente. No, y no solamente no eran los mejores años de la Juventus, sino que era una época en la cual a Zidane lo desaprovechaban de Sí, una forma espantosa. sí, totalmente. Eh, Jugaba de 8. y en esos mismos años, la realidad es que el mejor, no, no, yo le pido a la gente que no lo vio, vamos a usar por primera vez en este programa la carta del yo lo vi jugar. Va a pasar varias veces,
lo siento mucho, nosotros tratamos de ser lo más fríos y lo más analíticos posibles a la hora de realizar esta lista. Pero les pedimos, por favor, a la gente que no haya visto jugar a Rivaldo, que cuando ve una lista de las votaciones o los premios que se entregan entre el año 99 y el año 2001, no hagan caso. Uno va a encontrar que las votaciones Nedved. para Balón de Oro, para para distintos premios de la UEFA, va a estar Beckham por encima de Rivaldo, va a estar Nedved. Michael Owen, Pavel Nedved, va a estar Alessandro Del Piero, y no es por Totti. bajar el precio a ningún, claro, no es por bajar el precio a ninguno de esos jugadores. Bueno, Bergkamp, incluso Verón, digo, no me quiero poner necesariamente dar la vuelta y otra vez entrar en el chiste de la revista Sudestada. Sí. Pero ninguno de esos jugadores en su momento, en tiempo real, era mejor que Rivaldo. Ninguno generaba lo que generaba Rivaldo, porque Rivaldo era un motor de juego para los compañeros, era una máquina de hacer asistencias, de generar, pero también de meter goles. Sí. Era un tipo que tranquilamente y de forma común convertía más de 20 goles por temporada, sin problema. Y no jugando todos los partidos. Porque se lesionaba bastante Exacto, seguido, lesiones exacto, musculares, golpes porque lo cagaban a patadas y exacto. nada. Pero bueno, pero por ejemplo, a ver, en el año que el Manchester United gana la Champions League, lo mejor de ese año es el partido del Manchester con el Barcelona, en el que Rivaldo básicamente hace Sí, todo, todo. En un sí. Barcelona, y gana varias ligas con ese Barcelona, en un Barcelona mediocre con toda la furia. Sí, Cuando el Real un Madrid ganaba Barcelona. copas internacionales, etcétera, y muchos equipos de clase media en España podían aspirar a ganar la liga, ese Barcelona tiene un equipo muy flojo, con muchísimos problemas institucionales y a nivel Sí. de directores técnicos. La Sin ir única más lejos, constante era la gente. ese Barcelona era menos que el Valencia en esa época, lejos, y era La Coruña totalmente emergente, que también era mejor nombre por nombre que el Barcelona, sin dudas. Sí, la única diferencia era Rivaldo, justamente. Hay ligas enteras que gana solamente él. Luego Van Gaal arruina todo, como suele hacer Van Gaal. El paso por Italia no es bueno, no se le dan oportunidades tampoco, es un tanto extraño, no sé si En tendría más Italia problemas físicos de lo va anunciado. bastante lesionado al Milan. Igual levantó la orejona, pero va Sí. lesionado al Milan. No encuentra nunca continuidad. No fue sus mejores temporadas ahí. No, está una temporada y media solamente y los Sí. últimos 6 meses prácticamente 18 no meses. juega. Sí. Y ahí es cuando pega el salto, el salto no, en realidad es como el escalón para abajo al fútbol griego y ahí arranca todo su periplo baldocero que aplaudimos porque se llevó mucha plata y se la merece por habernos regalado tantas alegrías futbolísticas como jugador, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Continuamos entonces Sí, me parece bien. con el puesto número 88, habiendo jugado en el Mónaco y el Paris Saint-Germain, con 70 partidos con la selección francesa, 40 goles. Sabe cuánto pesa. Tiene también un subcampeonato mundial, una Liga de Naciones Europea. Fue botín de oro en el Mundial 2018 y parte del equipo ideal en los Mundiales 18 y 2022. Es muy difícil analizar en una lista de este tipo a la figura de Kylian Mbappé. Sí, cuando escuchen esto, si los jeques árabes alguna vez dejan que se vaya de PSG y puede pegar el salto que quiere pegar al Real Madrid, eh, vamos a hablar de un jugador que va a estar 30, 40, 50, 60 posiciones más altas de que la está en este momento. Tiene todo para ser un jugador de época. Ya está dentro de los 100 mejores jugadores con 24 años. O sea, si mañana se lesiona Mbappé, está acá. Si Sí. mañana no lo dejan jugar más al fútbol, Mbappé es uno de los mejores 100 futbolistas de la historia. Esto no es proyección, esto no es qué podría ser, nada. Con lo que es hasta ahora, estamos hablando de un monstruo total y absoluto, un demoledor de mundos, un jugador súper moderno, un mediapunta, 9, extremo, segundo delantero, con capacidad atlética formidable, una derecha fulminante, pero que también maneja registros muy sutiles a la hora de definir, con un buen cabezazo, con siendo demoledor en el contraataque. No, vi jugadores
con esa capacidad de correr la cancha y de leer dónde picar, más allá de Cristiano Ronaldo en la modernidad, este pibe lo perfeccionó. Lo que Cristiano Ronaldo hace jugando el contraataque, Mbappé lo hace mejor. Obviamente le falta llegar a su pico de rendimiento seguramente y lo va a hacer si tiene salud y si tiene las condiciones alrededor eh, eh, dadas como para que sea uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, es mejor que Cristiano a su edad. También es cierto que Cristiano sumó una evolución a su juego que es realmente notable y que, bueno, Sí, Mbappé tiene menos que hacer por ese lado, pero igualmente tiene que hacerlo, así como, bueno, dar el salto a una liga competitiva. sí. Pero, pero ante todo, un jugador, claro, que a los 24 años, por lo menos a nivel internacional, es lo más exitoso que se puede ser, realmente. Y parece una tontería, pero en una final como la última contra Argentina, o sea, no, aunque no haya levantado, no haya terminado levantando la Copa del Mundo, el hecho de que cuando la mitad de su equipo se cagó en las patas, vamos a ponerlo en los términos que son reales, cuando la mitad del equipo desapareció durante gran parte del partido, el que sacó la cara todo el tiempo fue Mbappé. Mbappé no levantó la copa, pero no por eso es menos campeón, por ponerlo de alguna forma, en 2010, en 2022. Eh, y aparte encabeza una generación francesa que eh, ya, sin apurarnos, podemos decir que ya es candidata para el próximo Mundial. Y sin ningún tipo de futurología. A ver, se tienen que lesionar 30 tipos para que no sean candidatos para el próximo Mundial. Y tiene que pasar una catástrofe. ¿Qué podría pasar tranquilamente? O sea, no digo que no, pero es un delantero total, un tipo que puede jugar en todo el frente de ataque, que si tiene cancha para correr, te demuele. Obviamente le falta crecer en el juego estacionado, le falta crecer en la creación de juego, para hablar de los tipos que vamos a hablar más adelante, ¿no? O sea, es una bestia y no hay mucho más para decir, porque es algo que vemos todos los fines de semana, estamos viendo historia viva cuando vemos a este pibe. Exactamente, es muy difícil tomar perspectiva de lo que es realmente Mbappé y ponerlo en contexto comparado con todos estos jugadores cuando todavía le falta tanto. Sí. Es eso, es uno de los jugadores más difíciles de ubicar en esta lista. Porque uno lo que Nosotros intenta hacer es. hicimos. Sí, Se lesiona mañana Mbappé, no juega más mañana. Se le cae un ladrillo encima de la pata y no puede patear nunca más en fútbol. Y Mbappé es uno de los mejores 90 jugadores de la historia. Y ahí lo pusimos, básicamente. exactamente. Continuamos entonces con el puesto número 87. Debuta en primera en el año 63 en el RC Montevideo, juega en Peñarol, Atlético Mineiro, Granada, Cobreloa, América de Cali. 37 partidos solamente con la Celeste. Juega entre el año 63 y el 81. Ladislao Mazurkiewicz, 5 campeonatos uruguayos, una Libertadores, un campeonato nacional brasilero y una Copa América. Hablamos del mejor arquero mejor arquero de toda una generación. Sí, sí, no solamente sudamericano, creo. Estamos hablando de un arquero que también cambia muchas cuestiones de la posición. No quiero spoilear, pero cuando hablemos en minutos nomás del que viene después, también hablamos de lo mismo. Un arquero que no daba rebote, petizo para ser arquero, le decían en petizo justamente, con unos reflejos increíbles, bastante. Él jugaba de 5 en inferiores, no era arquero. La historia de cómo llega a ser arquero es eh, no era tan bueno siendo 5, faltaba uno en un partido de inferiores y lo pusieron al arco y no le podían meter goles. Eh, Esas historias siempre las contamos con valor anecdótico y no como la verdad, porque capaz que el arquero de los 3 años y los uruguayos nos están mintiendo en la cara, como cuando nos dicen que tienen 4 mundiales. Y con una capacidad de una fuerza de piernas impropia para lo que parecía, porque no era una mole física Mazurkiewicz. No era un arquero que parecía, pero volaba de palo a palo con una facilidad pasmosa, no daba rebotes y tenía una personalidad arrolladora. Era un tipo que te sacaba el equipo adelante siendo arquero.
Y es uno de los paradigmas de los arqueros sudamericanos del siglo XX, que arquero sudamericano bueno del siglo XX es mejor arquero del mundo, básicamente. Entonces, si Lev Yashin dijo que era su sucesor, y así lo fue, era porque era buenísimo. Exacto. Y de vuelta, hablamos del que muy probablemente, en nuestra opinión claramente, sí lo fue, el mejor jugador de una de las últimas grandes generaciones de equipos uruguayos. Sí, fue figura en el Mundial 66 y en el Mundial 70. Obviamente queda pintado en esa jugada de Pelé que lo pasa por el costado sin tocar la pelota y dice, pero él dice, no fue gol, porque yo salí a achicarle. Es una personalidad totalmente fuera de serie. Le dijo al rey de Inglaterra que estaba pintado al lado de la reina en el Mundial 66. Vos sí que estás pintado de él, le dijo. Obviamente se lo dijo porque el rey de Inglaterra no sabía castellano y yo también le puedo llegar a decir alguna cuestión. eh, pero bueno, un tipo con una personalidad muy interesante, muy extrovertido y gran arquero, obviamente, porque si no, no estaría en esta lista. Y campeón de todo con Peñarol en una época en la que ser arquero en la Copa Libertadores era tan seguro como ser un abanderado bosnio en un colegio de Srebrenica en los 90. Sí, sí, sí. Cuando River se gana su apodo de gallinas, él fue el gran responsable porque River lo estaba cagando a pelotazos a Peñarol y Peñarol lo da vuelta porque él saca pelotas increíbles y el tipo era re joven encima, tenía 23 años, 24 años y ese mismo año va al Mundial de Inglaterra con Uruguay y la rompe toda. Bien, entonces pasamos al puesto 86 hablando de arqueros y hablando de gallinas. Y que estaban ese Debuta en el día. año, exacto, debuta en el año 45, jugando en River Plate, fue en Alianza Lima, en Club Universitario, Millonarios también. Entre el 45 y el año 70, 7 títulos argentinos, 2 Copas Aldao, que podemos discutirlo más adelante si eso es algo importante o no. Hablamos de un revolucionario del puesto, realmente Amadeo Carrizo. Bueno, Amadeo me pasa lo mismo que con Pedernera. Yo desde chico lo escuchaba nombrar por mi abuelo y tenía las revistas El Gráfico de mi abuelo en un baúl que hablaban de Amadeo, que era un superhéroe. Para toda una generación de hinchas de River y de argentinos, porque bueno, fue arquero de la selección muchos años, no muy buenos de la selección, porque la verdad que el día que se comen el tremendo peludo con Checoslovaquia, él era el arquero. Eh, Fue un arquero que revoluciona el puesto, que se jugaba a tirarse mano a mano, eh, achicando, no era esos arqueros que se quedaban abajo del arco, salía a cortar centros, jugaba con los pies, jugaba sin guantes en una época. eh, si hay que hablar de personalidad y hay que hablar de jugaba con gorra, nada, un tipo también muy extrovertido. Los arqueros en general tienen que ser extrovertidos a la hora de analizarlos. Los mejores son extrovertidos, son tipos con mucha personalidad. Es la posición más difícil para un futbolista porque está solo y siempre bajo la presión de que cualquier cagada que se manda es gol. Y Amadeo inventó el puesto de arquero. Creo que no queda chico decir eso, que Amadeo inventó el puesto de arquero, por lo menos acá en Argentina. A ver, hay una línea a trazar entre Amadeo Carrizo y el arquero moderno, ni siquiera moderno, perdón, el arquero contemporáneo, el arquero de hoy, sweeper keeper, el que sale jugando con los pies y participa como un miembro más de la defensa en la creación de juego. Todo eso arranca esa línea evolutiva en Amadeo Carrizo. Sí, sí, totalmente. Y Y el, la línea histórica de Amadeo, Filiol y el Dibu Martínez, así, esos arqueros que se paran y que vos ves que algo tienen. Yo creo que estamos hablando del mejor arquero argentino de todos los tiempos, que no es algo menor porque Argentina tuvo arquerazos increíbles y marcaba un tiempo, ¿no? Marcó un tiempo, era la cara del fútbol argentino. No era el mejor momento del fútbol argentino porque, bueno, perdíamos siempre afuera, pero sí demostraba cualidades impropias para la época, ¿no? sí, a ver, es extraña esa época del fútbol argentino. Amadeo coincide con la última etapa de la edad de oro del fútbol argentino.
Y luego, sí, bueno, es contemporáneo de muchos de los grandes fracasos a nivel internacional, e incluso partícipe, como ya Sí, mencionaste, el Mundial sí, sí. 58. Pero al mismo tiempo el fútbol argentino, incluso en la década del 60, donde no era particularmente vistoso ni exitoso a nivel mundial, sí a nivel continental sí se consideran logros de importancia mayor en la Copa Libertadores. Es difícil poner a distintos futbolistas del país en su lugar en estas circunstancias. Sí, Justo Amadeo Carrizo, a pesar de, bueno, jugando en River, tiene una gran cantidad de títulos a nivel local, pero no a nivel internacional. Por eso quería mencionar las Copas Saldao, que son un poco, no precursoras de la Libertadores, pero el hecho de jugarse con, si no me equivoco, con equipos uruguayos, sí, los campeones de las ligas. exacto, marca aunque sea la posición en la que se encontraba ese River en ese momento a nivel internacional. Sí, sí. Y bueno, fue parte de los mejores River de la historia, ¿no? De la máquina y nada, no hay mucho más para contar de Amadeo. Perfecto, pasamos entonces al segundo jugador del Deportivo La Coruña en esta lista, con el número 85, surgido del Fabril de las inferiores del equipo coruñés, habiendo jugado en el Barcelona, en el Inter de Milán y en la Sampdoria. Hablamos de Luis Suárez, que gana 2 ligas, 3 Serie A, 2 Copas de Campeones de Europa, actuales Champions League, una Intercontinental, una Eurocopa con España, no es poca cosa, y un Balón de Oro en la época en la que solamente podían ganarlo europeos. Bueno, Luis Ares, el arquitecto, no te ponen el arquitecto por algo banal, y no era arquitecto específicamente, aparte. Un creador de juego, un cerebro dentro de la cancha, un tipo con una capacidad de resolución en una época en la cual ya empezaban a haber pocos espacios para jugar y no se jugaba tan libremente, el tipo los encontraba los espacios, con gambeta, con pase, con pegada. Tiene un montón de golazos de afuera del área, tiene un montón de golazos gambeteando, entrando al área, tiene un montón de pases, goles espectaculares. Fue el mejor jugador de una época del Barcelona en la cual jugaba. En el Barcelona fue que salió Balón de Oro, de hecho, en el año 60. Y después pasa al Inter, que fue una pieza complementaria de Mazzola, de Facchetti, grandes jugadores que había en esa época en el Inter. Eh, Casi, creo que fue el pase más caro de la historia en ese momento, 200.000 euros, Sí, 200.000 sí. liras, perdón. Eran 25 Entonces, millones de pesetas, no sé exactamente cuánto. sí, ahí ahí vemos las diferencias entre los dos. Yo lo tengo en liras y vos lo tenés en pesetas al pase. Sí, Pero estamos hablando de un jugador paradigmático a la hora de, bueno, estamos hablando de líneas evolutivas. Justamente Luis Suárez sí. es el germen, el primer español de verdad que juega bien al fútbol, Sí. que maneja los hilos del equipo, que da pases para adelante y para el costado y para atrás cuando corresponde hacerlo, que Ujú. parece algo quizás banal, pero no, el tipo manejaba los tiempos de dos equipos de época, del Barcelona del 60 y del Inter campeón de Europa. Claro, el Inter campeón de Europa, el grande Inter, que no hubiera existido sin él por el simple hecho de que ese equipo que jugaba al contragolpe, además de su defensa, funcionaba porque quien básicamente hacía efectivos esos contragolpes era Luis Suárez jugando como lanzador. Lo que sea que después hayan hecho, no sé, Xavi Alonso, Verón, lo que fuera, eso lo hacía Luis Suárez en la década del 60, para los puntas rápidos, para Mazzola, y, pero al mismo tiempo tenía una capacidad de gambeta, un toque corto, que era realmente notable y se puede ver todavía incluso hoy en los registros de video que uno puede encontrar en YouTube. Sí, por suerte de Europa en esa época ya hay muchos registros que se pueden ver con bastante buena calidad. Y en la previa de este podcast lo estuvimos viendo con David y nos encanta ver videos viejos. Un jugador que quizás se puede ver como gambetea con las dos piernas cuando uno no está acostumbrado a ver en videos de jugadores de antes que hacían todo con una pierna, extremadamente hábil, pero hacían todo con una pierna. No, Luis Suárez casi no tenía problemas de perfil, lo cual es
muy moderno para su época y con una capacidad de resolución en poco espacio, porque en esa época el Inter obviamente jugaba a la contra, pero en la Liga de Italia no jugaba a la contra, porque los equipos se le metían atrás al Inter. Jugaba a la contra cuando jugaba contra el Real Madrid, cuando jugaba contra el Celtic, en esos partidos jugaba de contra, pero cuando jugaba en la Liga de Italia se le metían todos atrás a ellos, porque obviamente les jugaban con la misma moneda. La resolución en pocos espacios de Luis Suárez es lo que después terminan siendo Xavi y esos jugadores. O sea, marcó lo que iba a hacer Xavi Alonso, lo que iba a hacer Pirlo con esos pelotazos al espacio, buscando compañeros en velocidad, pero también sabía resolver presión. O sea, estamos hablando de un precursor total y absoluto. Sí, y es muy fácil dejar de lado su paso por el Barcelona, esos 6 años en el Barcelona de los húngaros, en los que muchas veces se suele mencionar otro nombre del que ya vamos a hablar, pero de vuelta, es una época del Barça en la que con el Real Madrid absolutamente inflado por el franquismo y muy exitoso a nivel local e internacional, el Barcelona consigue suficientes éxitos y juega lo suficientemente bien a la pelota como para continuar, para mantener la posibilidad de ser mencionado en la misma oración que el Real Madrid a la hora de hablar de los grandes de España. Y bueno, Luis Suárez es uno de los grandes causantes de eso. Sí, total y absolutamente de acuerdo. Jugador de época y podemos decir el primer español que jugó bien al fútbol. Sí, no tengo nada en contra de eso. En una selección en la que se vanagloriaban por decirle la furia, estamos hablando de un tipo que incluso fue exitoso a nivel selecciones con España, lo cual creo que es tanto más valioso que todo lo que logró a nivel clubes, que fue mucho. Sí, 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 sí. Y el único balón de oro varón de España no es algo menor. Es verdad. Pasamos al puesto 84, mencionabas al Real Madrid. Recién hablamos de alguien que debuta en el 2007 en el Bayern Múnich, fue en el Bayern Leverkusen y obviamente en el Real Madrid, 106 partidos como internacional para Alemania, 3 Bundesligas, 5 Champions, 4 con el Madrid, 1 con el Bayern Múnich, 3 ligas españolas, un Mundial y un tercer puesto con la selección alemana, 3 veces parte del equipo ideal de la UEFA y parte del equipo ideal del Mundial 2014. No sé si alguien acá necesita que le expliquemos por qué Toni Kroos está en esta lista. Yo creo que no, pero es tan lindo hablar de cómo juega el fútbol Toni Kroos que lo vamos a hacer, porque usar el pie la parte interna del pie como Toni Kroos, como un pad de golf, es realmente uno de los talentos más preciados por todos los que pateamos el fútbol alguna vez. O sea, si vos jugaste al fútbol alguna vez y quisiste y viste a Toni Kroos patear con la cara interna del pie como patea Toni Kroos, vos querés hacer lo mismo. Si no quisiste hacer lo mismo, probablemente seas un burro y lo que querés hacer es patear al rival. Pero si alguna vez pateaste el fútbol con un fin estético, le querés pegar a la pelota como Toni Kroos. Sí, bueno, me siento personalmente atacado por esa descripción. No tengo problema en decir que sí, mi objetivo principal fue siempre atacar al rival, pero sí, es A los el que pateaban segundo como Toni Kroos. miembro, claro, es el segundo, claro, sí, totalmente. Es el segundo miembro del mediocampo de ese Madrid, ganador de absolutamente todo que encontramos en esta lista. Tiene la ventaja respecto a los demás de tener mucho más que eso, porque Sí, no es solo el Madrid. Tiene tiene el grupo de control que es Alemania sí. y puede mostrar, bueno, y el Bayern Múnich puede mostrar títulos en el primer nivel con absolutamente todas las camisetas que vistió. Excepto el Y, Leverkusen, pero bueno, nadie le va a decir absolutamente nada por eso. sí, no. Eh, Pero realmente es ganador como pocos y un jugador total en el mediocampo. sí, cuando hablamos del talento de Kroos, hay que mencionar su cabeza, ¿no? Un tipo competitivo al mango que te puede, te puede gustar menos o más su forma de jugar porque en ese equipo los flashes nunca se los llevó él, ni en el Real Madrid, ni en la selección alemana.
pero es el motor. Es un tipo que te, que te sirve en todas las fases del juego. Y que te sirva en todas las fases del juego significa que es realmente muy útil, porque es un sinónimo de ganar. Eh, la capacidad que tiene de asociación está totalmente fuera de discusión. La capacidad que tiene para rematar de afuera del área es increíble. Defiende espectacular. Obviamente, siempre hay que poner en contexto, ¿no? Y lo hicimos cuando hablamos de Casemiro y lo hacemos cuando hablamos de él. Ese mediocampo, Modric, Kroos, Casemiro, en sus diferentes roles, complementarios, suplementarios y todas las cuestiones propias de lo que jugaban y lo que juegan, eh, totalmente superlativo y marcó una época. A ver, en una época en la cual estaban Xavi, Iniesta y Busquets, el mediocampo que más ganó fue ese. Sí, no es poca cosa. Y avanzamos y continuamos con el mismo equipo para hacerlo de la forma más orgánica posible. Sí, va a haber muchos jugadores del Madrid, chicos. No pongan cara si están escuchando esto y. Un jugador del Madrid. Sí, va a haber muchos jugadores del Madrid. En el puesto número 83, habiendo jugado en el Lyon, el Real Madrid y ahora en el Al-Ittihad, con 97 partidos en la selección francesa, 37 goles allí, más de 300 goles como profesional, ganador de 4 ligas francesas, 4 ligas españolas, 5 Champions League, una Copa de Naciones con Francia, Balón de Oro del año 2022, 2 veces mejor jugador de la Liga Española y un título como Pichichi, Karim Benzema. Yo juego para los que saben de fútbol. Una de las mejores frases que se dijeron en la historia del fútbol, quizás por un europeo, por lo menos vamos a sacar a los latinos, porque si nos quedamos con los colombianos y los argentinos y los brasileños, vamos a tener mejores frases. Yo no sabía que era travestis, es mejor frase, pero no vamos a hablar de los no vamos a hablar de esos jugadores hoy. Era mi Vamos a hablar. cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños, sí. Todas las frases del Diego quedan fuera de concurso, todas. O sea, si hacemos las 100 mejores frases del fútbol, las 100 mejores frases son del Diego y capaz que hay una de Cantona en el medio, no sé. Estamos hablando de un jugador muy fino, de un tipo que nos puede llegar a caer muy mal porque parece ser un sorete, o sea, extorsionó compañeros. Sí, no lo quiere nadie, básicamente. No... Sí, en un equipo que estaba Sí. Cristiano Ronaldo, al que no lo quieren es a él. Así que imagínate el pedazo de sorete que debe ser. Pero con una capacidad de asociación para ser delantero totalmente fuera de contexto. Un tipo que era un enganche y un 9 al mismo tiempo. ¿Qué es? O sea, lo retiré porque está jugando en Arabia, perdón, pero sí, si te vas a Arabia te retiro. En mi cabeza estás retirado. Un 9 y un enganche junto, un tipo que metía muchos goles, pero que no solamente hacía eso dentro de la cancha, y la factura de los goles, ¿no? Yo me quedo siempre con el Benzema del Lyon, es mi Benzema favorito, más que el del Madrid. Ese Benzema de todos los títulos consecutivos del Lyon, con Juninho Pernambucano tirándole centros, y él resolviendo en el área con pocos espacios, gambeteando gente. Un tipo que en el Madrid dijeron Benzemalo, porque son unos burros hijos de puta, pero con una capacidad de juego, de leer el juego para un 9 totalmente fuera de serie. No sé qué opinas vos, David, de Benzema. Sí, es la versión, a ver, es la evolución del tipo de 9 que era en Francia Cantona. Sí, Es este tipo que puede jugar de 9 de área y puede ser goleador, pero que reducirlo a eso es bajar el precio muchísimo. Es una persona sí. que se destaca principalmente, a pesar de ser, por toda la información que tenemos, perdón por juzgar desde afuera, pero a pesar de parecer ser un forro mala leche, la realidad es que al mismo tiempo es un jugador de equipo increíble, porque sí. como crea para los demás de una forma tanto o más efectiva de la que resuelve él, siendo un Sí. goleador espectacular. Sí. Su juego de espaldas y su juego de frente al arco se combinan en un ADN ganador completamente. Obviamente, si hubiera jugado algún mundial en buen nivel con Francia y no hubiera ido de forma testimonial cuando era joven, que no fue por sorete, básicamente, a jugar los mundiales con Francia, estaría más alto en esta lista, pero bueno, si sos mala persona y Claro, no te quieren si no te quieren los eso franceses por ser sorete, imagínate lo sorete que sos, porque si hay una Sí, raza. bueno,
Sorete son los franceses. Bueno, yo creo que no es que en Francia no lo quieren por ser sorete precisamente, creo que no lo quieren por otras razones, Sí, bueno, sí, tenés razón. específicamente étnico-religiosas. Sí, Pero además, bueno, en lo otro sí, es como vos decís, simplemente es un reflejo de su país. sí. Y bueno, no sé si hay algo más. A ver, respecto. Te quiero preguntar a vos sobre el valor de Benzema real, porque ya hablamos mucho sobre el mediocampo espectacular que tuvo siempre ese Real Madrid. Y bueno, obviamente ya nos va a tocar hablar de Cristiano Ronaldo como arma ofensiva. Pero, ¿cómo, a la hora de realizar una lista como esta, cómo ubicar o cómo entender exactamente el valor de Benzema a nivel histórico? Yo creo que su rol de facilitador y de jugador de equipo lo deja más abajo de lo que podría haber sido si él era el 9 del Lyon en el Real Madrid. Porque él se dio mucho protagonismo para que Cristiano pueda ser la estrella que es a nivel histórico. Se dio un montón de protagonismo Benzema. Y por eso sabe cuánto pesa la Champions 5 veces. Claro. Eh, es peor jugador que Cristiano Ronaldo, claramente. Pero su rol se redujo un montón para bien del equipo. Es un porque entendió cuál era su rol, que después encima que se fue Cristiano, explotó su rol de forma total y siguió siendo el ganador de la Champions con el Madrid. O sea, ahí vimos realmente lo que podía ser Prime Benzema todo el tiempo, ¿no? Ujú. Perfecto, continuamos entonces con el puesto número 82, el último británico de la lista, ahora sí, confirmado. Sí. Jugador del Tottenham, del Montreal Olympique, del Boro, del West Adelaida en Australia, del Liverpool, la Sampdoria y el Rangers de Escocia, con 54 partidos como internacional escocés, 5 Premiers y 5 Copas de Campeones de Europa. Estamos hablando de Graham Souness. Sí, el mejor jugador de ese Liverpool por escándalo. Cuando se habla del Liverpool de los escoceses, hablamos del Liverpool de Souness. El alma, el motor de ese equipo, el tipo que te cagaba a baile y te cagaba a patadas. Jugadores que en esa época, obviamente, con la localía tan fuerte como estaba en esa época, porque los árbitros muñequeaban los partidos a favor del local todo el tiempo, tenía la capacidad de cagarte a baile y cagarte a patadas. Sus highlights de jugadas y goles son increíbles, un tipo que gambeteaba y pegaba de afuera del área, pero también las patadas que tienen son criminales, como buen escocés. Entonces es un combo de un tipo súper mega ganador, que fue uno de los pocos tipos que se animó de salir del área de confort de la Premier, no, de la Liga Inglesa de ese momento, e irse a jugar a Italia, donde estaban los mejores. Se probó ahí y fue de los mejores también. Entonces por eso se gana este lugar en esta lista. Y uno de los tipos que supo reconocer exactamente lo que significa el Tottenham Hotspur y prefirió irse a jugar a Canadá antes que jugar en el Tottenham. Prefirió irse al Boro antes de jugar en el Tottenham y se prefirió ir a Australia antes de jugar en el Tottenham. Se fue a préstamo a 3 lugares totalmente distintos para no jugar en el Tottenham y poder irse libre al Liverpool. Sí, y de vuelta, eso que mencionás, a ver, en la época en la que el calcio era el mejor torneo a nivel de clubes del mundo, pagan alrededor de $1 millón por él, la Sampdoria. Gana una Copa Italia que ya dijimos, no importan mucho las copas locales, pero por lo menos marca la pauta del nivel de jugador. No es que se fue a baldosear a Italia o se fue a robar. Y solamente se fue de la Sampdoria porque, bueno, lo llamaron de su Escocia natal y básicamente no pudo decir que no. No, pero aparte se fue a ser jugador técnico, lo cual era lo que él quería ser el jugador. Exacto. Y jugar al técnico. Y jugó 6 años como jugador y técnico y ganó varias ligas de Escocia también, o estoy confundido. Es un buen punto que no tengo anotado en este momento. Porque estaba fundido el Rangers en época. Vi un documental, pero no me acuerdo si el Rangers ganó, porque estaba fundido el Rangers y se llama La Resurrección, la revolución del Rangers por parte de Souness. Sí, gana dos primeras divisiones de Escocia, 2 títulos Bien, y 3 perfecto. copas.
el Rangers en ese momento estaba fundido. No existía. Y fue una revolución que vaya él a jugar ahí. Tenía 33 años, 34 años. Sí, Super post-prime. de hecho va a la Sampdoria, va a post-prime, va a los 31 Sí, años, cuando en esa sí, sí, sí. época 31 años era más cercano a los 36 de hoy. Sí, E igualmente demuestra ser uno de los mejores del mundo. Y es uno de los grandes exponentes de una época donde tal vez el nivel técnico europeo había decaído un poco, sí. pero en el que el fútbol inglés realmente domina a nivel continental. Y él es el mejor jugador. Tácticamente, Sí, los ingleses tenían su prioridad sobre el resto. Estaban adelantados tácticamente al resto en esa época, los ingleses. Después los italianos se emparejan y los pasan. Pero fue una época donde el Liverpool dominó Europa y el mejor jugador, el motor del equipo, el tipo que pensaba, el tipo que ponía los puntos a los rivales talentosos también, era Sounes. Y claro. nada, el alma de un equipo campeón, multicampeón de Champions, básicamente. Claro, más allá que luego por ahí en una intercontinental se cruzasen con el Flamengo, que los destruía absolutamente. O Independiente. Igualmente, claro, Independiente, igualmente estamos hablando de un equipo que dominó Europa. ¿No? Y no es Sí, poca cosa. sí, sí, sí. No estamos hablando, nunca fue el mejor jugador del mundo Sounes, no lo fue nunca, pero fue consistentemente élite por 15 años. Entonces, por eso está en esta lista. Seguimos entonces con el puesto número 81, Y último de este capítulo. último de este capítulo, habiendo jugado en el Cannes, en el AC Milán, Arsenal, Juventus, Inter de Milán y Manchester City, 107 partidos como internacional francés. Patrick Vieira, 3 Premier Leagues, un Mundial, un Subcampeonato del Mundo y 3 Series A en su bolsillo. Eh, qué jugador. O sea, los que vivimos nuestra adolescencia viendo ese Arsenal, es muy difícil ser objetivos, porque nadie era hincha del Arsenal en nuestra época. Después vinieron un montón de pibes hinchas del Arsenal, nadie le simpatizaba el Arsenal. Y nos encontramos con un fútbol novedoso, algo estéticamente muy lindo, que para el fútbol inglés era totalmente impropio. O sea, nosotros teníamos en nuestra cabeza el Manchester United que te ganaba por demolición las Champions League o en Europa, y de repente aparece este equipo que juega todo para abajo con un estilo sorprendentemente estético. Ya le dije, me repito, pero es que es la palabra que te viene a la cabeza, pero que aparte ganaba y te pasaba por arriba con fútbol. Y el motor de ese equipo, el que hacía que todos puedan jugar lindo, el que hacía que todos sean eh, eh, la pelota de llegar a limpia a todos, que no tuvieran que correr para atrás todos, era Virá, porque era el... Makelele tenía mucha buena fama, lo hablamos el otro día en la previa, pero en la capacidad defensiva, y encima también pisaba el área, de Virá es totalmente fuera de serie. O sea, estamos hablando de uno de los mejores defensores, volantes centrales de toda la historia del fútbol. Sí, a ver, Vieira es muy fácil quedarse en su despliegue físico, en un monstruo físicamente. Es muy fácil quedarse en el hecho de que cubría espacios y defendía, que es lo que, bueno, lo que vos mencionás, porque gracias a eso es que podías jugar con Freddy Ljungberg y con Pires en el mediocampo, porque obviamente Vieira estaba corriendo en defensa por 3 o 4 tipos. Es muy fácil quedarse con eso. Pero Vieira con la pelota era un jugadorazo. Vieira Sí, era no era su posición principal, pero si tenía que oficiar de box to box, era infinitamente mejor que muchos ingleses que nos quisieron vender como sí, lejos. grandes jugadores o jugadores de primera línea a nivel mundial. Lampard o Gerrard no le podían atar los cordones a Patrick Vieira. No, lo Scholes demostró. es el único que podemos decir, bueno, como box to box, sí, bueno, lo respeto mucho, todo lo que quieran. Ninguno de esos estaba a nivel de Vieira y esa ni siquiera era la principal función de él. Sí, no lo podemos poner. Lo podemos poner a Vieira como box to box cuando se va al Inter, porque ahí se puso a jugar literalmente de eso, siendo grande encima. Se reconvierte en un 8, porque 5 jugaba cambiazo. Ese mediocampo Vieira, Stankovic, Cambiaso, bueno,
No tiene 5 Erótico. Champions como Kroos, Casemiro y Sí. Modric, pero es igualmente épico para un adolescente de los 2000. Con una calidad técnica, física y táctica, porque puedes correr un montón, pero posicionarte como se posicionaba Vieira a la hora de defender, leer los contraataques rivales, porque saber poner el culo entre los centrales cuando hace falta hacerlo, saber salir a apretar cuando hace falta hacerlo. Tácticamente un monstruo. Por ahí como técnico hoy en día no lo demuestra porque es pésimo técnico, pero adentro de la cancha me imagino que él debe ver a los jugadores del Crystal Palace, por ejemplo, en su último paso como ET, y le deben dar ganas de, che, ¿por qué no mirás un video de cómo jugaba yo y jugás así, muerto? Porque era un mejor volante de esa época de la Premier. Y ni hablamos de lo que fue la selección todavía. Pues todavía Claro, no estamos mencionamos. hablando de lo que fue la selección. Exacto. Y bueno, en esa época, de golpe, todos los clubes querían tener su propio Vieira. Todos los equipos grandes de Europa querían tener un jugador que no solamente fuese un superdotado físicamente, sino que además pudiese aportar en ataque. Y la mayoría, la realidad es que solamente podían conformarse con... A ver, el jugadorazo Makelele, vos ya lo mencionaste, pero Makelele en el Real Madrid era la imagen que tienen los racistas en su cabeza de lo que era Vieira. Es Sí, un tal cual. muchacho morocho que corre mucho. Sí, Nadie Jeremy, corría. Makelele, Claro, 100, todos esos jugadores exacto. de ese corte, ninguno fue Vieira. Todos buenos jugadores, todos muy buenos jugadores, todos Sí, sí, sí. ganadores incluso. Ninguno era Vieira. Porque el extra era la capacidad de combinar ese nivel superlativo de despliegue físico con, con una capacidad técnica y una adaptabilidad táctica que no tenía sentido. No. Y bueno, y no hablamos de lo que fue esa selección francesa, que también le da sentido Vieira a esa selección francesa, porque obviamente nos vamos a quedar con Zidane y con Henry, lógicamente nos vamos a quedar con Zidane y con Henry, pero lo de Vieira, monstruoso. La cantidad de cosas que hacía Vieira para ese equipo, y justamente eso, se adaptó a un Inter, se adaptó a un Arsenal y se adaptó a una selección francesa con jugadores totalmente distintos, siempre élite y siempre un complemento perfecto para todos. Sí, sí. E incluso, a pesar de que, bueno, él era muy joven, no estaba lo suficientemente fogueado como para ser una de las figuras principales en el Mundial 98, claramente. Quien sí lo fue, que fue Manuel Petit, luego lo vimos compartir mediocampo en el Arsenal y quedó muy claro quién de los dos era el mejor Sí, jugador. sí. No creo que haya mucha discusión al respecto. Bueno, en esa selección tuvimos al precursor de Vieira. Si hablamos de Vieira como precursor del resto, hay que hablar de Desailly. Gran jugador también y gran ícono de los 90. Sí, sí, vamos a spoilear un poco. De Sailly no es parte de esta lista y lo queríamos mencionar por el hecho de que, bueno, comparten lugar en el Milan, en la única temporada que está ahí Vieira y donde no tiene espacio, lo cual claramente es un error. Es un error del equipo milanés de proporciones épicas, Sí, que pero después, bueno, después pasaría al revés cuando el Inter deja libre a Pirlo. exacto. Y bueno, pero es bueno mencionar que es muy fácil con el diario del lunes. La realidad es que ya tenían, por ejemplo, a Desailly, quien podía oficiar tanto como volante central como defensor central y que también proporcionaba una calidad técnica y un despliegue físico que eran notables. Como bien decís vos, es el precursor de Vieira con, no sé, qué tendrían 6 años de diferencia, no sé Sí, exactamente cuánto sería. por Pero ahí, sí. bueno. Bien, entonces concluimos el episodio por el día de hoy. Hablamos de Giuseppe Meazza, de Rivaldo, de Kylian Mbappé, de Ladislao Mazurkiewicz, Amadeo Carrizo, Luis Suárez, Toni Kroos, Benzema, Graham Souness y Patrick Vieira. Sí, obviamente estos capítulos que haya jugadores más modernos en los cuales ustedes lo vieron jugar y son jugadores actuales, por ahí quedan como más cortos, porque preferimos hablar de jugadores que vimos jugar nosotros cuando éramos chicos, básicamente. Entonces, por ahí nos van a notar hablar con otra emoción de Vieira que de Kroos. Estamos hablando de jugadores del mismo nivel, cracks Sí, sí, totales.
Pasa que también es eso. Me siento, por un lado, me emociona un poco más hablar de eso, de los jugadores que veíamos cuando éramos chicos. Y al mismo tiempo me siento un poco estúpido tratando de explicarle a alguien que ve fútbol hoy cómo juega Tony Cross. No, tal vez si alguien está escuchando esto dentro de 5 años, lo cual dudo, pero bueno, ahí tal vez tenga otro valor. Hoy por Sí, 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 hoy, tal cual. tal vez no sea el mejor medio para hacerlo. Puedes prender la tele y verlos jugar todos los fines de semana, Sí, por por suerte. suerte. Bueno, eso Bueno, es todo por hoy entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ítalo, a vos, por supuesto. no, por favor. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio, en el tercer episodio del ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia.